Hola, bienvenidos al canal La Inteligencia Espiritual. Quiero agradecer a aquellas personas que me han pasado mensajes agradeciéndome por las cápsulas, pero mi respuesta siempre ha sido: yo soy la que tengo que agradecer al Señor por permitirme este espacio de comunicación con ustedes para comentarles sobre el libro La Inteligencia Espiritual, una estrategia desde la victoria en Cristo. Y hasta ahora hemos lanzado en el canal de YouTube alrededor de 10 cápsulas sobre inteligencia espiritual y hemos definido los fundamentos bíblicos esenciales para este tema de la inteligencia espiritual. Yo les expliqué desde el inicio mi preocupación por el hecho de que en el mundo de la ciencia, en el mundo de la educación, en el mundo de la informática, con el caso de la inteligencia artificial, se utiliza mucho este concepto de inteligencia. Sin embargo, nosotros como cristianos tal vez hablemos más de sabiduría que de inteligencia. Sin embargo, tenemos la inteligencia más importante, la que viene de lo alto, que es la inteligencia de Dios, la inteligencia espiritual. Y esto fue lo que me motivó a la escritura del libro, guiada por el Espíritu Santo. Y hasta ahora he comentado, porque el libro se encuentra en Amazon, he comentado los fundamentos bíblicos básicos para comprender la inteligencia espiritual, y no solamente comprender la inteligencia espiritual, sino también pues saberla desarrollar y usarla para nuestra vida espiritual, para el desarrollo de nuestra vida espiritual, para apartarnos del mal y andar en caminos de santidad. Y es por eso que a partir de ahora las cápsulas venideras van a tratar sobre el aspecto estratégico de la inteligencia espiritual, o sea, una estrategia desde la victoria en Cristo. Fíjense que estamos hablando de una estrategia desde la victoria en Cristo, porque ya Cristo venció. Ya Cristo venció en la cruz los pecados, las enfermedades, la muerte, y nosotros vamos a estar moviéndonos desde este fundamento, desde esta cosmovisión bíblica desde la victoria en Cristo. Y por eso, a partir de ahora, vamos a estar explicando toda una serie de aspectos importantes, estratégicos, para guiar nuestro comportamiento, para regular nuestro comportamiento, para alejarnos del pecado y cumplir con la voluntad del Señor. Entonces vamos a recordar que hemos dicho que la inteligencia espiritual se manifiesta en el juicio para manejar la sabiduría de Dios, para adquirir un conocimiento pleno, tener una mente renovada y un corazón dispuesto para cumplir la voluntad de Dios, apartarnos del mal y agradarlo. También ya conocen este gráfico, pero siempre es bueno sintetizarlo y siempre es bueno recordar de que la inteligencia espiritual se puede desarrollar y que hay dos requisitos básicos esenciales para desarrollar esta inteligencia que viene de lo alto. Y es la presencia en nuestras vidas del Espíritu Santo, o sea, somos hijos de Dios y en nosotros mora el Espíritu Santo, porque nuestro cuerpo es templo, es morada del Espíritu Santo, y solamente a través de la presencia del Espíritu Santo podemos renovar nuestra mente. Esto ocurre en la medida en que nos inundamos de la palabra de Dios, que la palabra de Dios llena nuestra mente, llena nuestra espiritualidad, nuestro corazón, a través de la lectura de la Biblia, de la lectura, de la meditación, de la oración. Son recursos importantes de esta estrategia de inteligencia espiritual que nos permiten saber la palabra de Dios. Saber la palabra de Dios, conocer la voluntad de Dios en nuestras vidas, para entonces cumplir de manera amorosa también esa voluntad de Dios. Saber hacer su voluntad es importante, ya hemos hablado sobre esto, tener una sumisión voluntaria y que nuestra vida esté controlada por la presencia del Espíritu Santo y los consejos del Espíritu Santo y la consolación del Espíritu Santo. De esta manera sabemos hacer, como ya dije, la voluntad de Dios y comenzamos a incorporar en este desarrollo de nuestra fe también y de la inteligencia espiritual algunas cualidades que son virtudes de Cristo en nuestra identidad cristiana. Y en esta misma medida estamos viviendo un estilo de vida cristocéntrico que nos permite ser dignos representantes en la tierra de un Cristo resucitado. Por eso Cristo no ha muerto. Y este es el camino también del desarrollo de la fe. Vamos a atravesar pruebas, vamos a atravesar tribulaciones, pero vamos a estar en la mejor disposición de ganar la buena batalla de la fe en nuestra mente y en nuestro corazón con inteligencia espiritual. Estos son los basamentos
o los fundamentos bíblicos más importantes de esta estrategia que ya dije que es desde la victoria en Cristo, que vamos a tratar a partir de ahora. O sea, estos son algunos elementos que hoy vamos a comenzar a tratar sobre cómo planificar en nuestra vida a partir de esta estrategia que es general, cómo llevarla al plano particular de nuestras vidas y entonces actuar siempre bajo la voluntad de Dios, estar guiados por el Espíritu Santo para saber hacer su voluntad. Vamos a recordar que habíamos dicho que teníamos que confiar en el Señor de todo corazón. Recordemos que el corazón es nuestra espiritualidad, o sea, el grado de comunión que tenemos con el Señor a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Y tenemos que confiar en el Señor de todo corazón, porque habíamos dicho que la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Eso estaba en Hebreos 11:1. Y no podemos confiar en nuestra propia inteligencia. Ya hicimos también un paralelo, una diferenciación entre lo que es la inteligencia de la tierra, que no es pacífica, que no se siembra en paz, y lo que es la inteligencia de lo alto, ¿verdad? Y la sabiduría de lo alto. Por eso tenemos que estar centrados en esa inteligencia espiritual que nos da un juicio adecuado para manejar todo el conocimiento de Dios y toda la verdad que es el propio Cristo. Tenemos que reconocerlo en todos nuestros caminos, o sea, tenemos que reconocer al Señor en todos nuestros caminos. Él nos va a guiar a través del Espíritu Santo, nos va a dar dirección, nos va a dar fuerza. Él nos va a quitar los obstáculos del camino si somos capaces de escucharlo. Para hacer su voluntad hay que escucharle, por eso hay que leer la palabra de Dios. Y este es el Proverbio 3, del 5 al 6, que ya lo hemos manejado anteriormente también. Entonces, de esta manera, podemos decir que hoy día todas las personas quieren planificar. Planifican su vida, la vida personal, la vida familiar, pero también si tienen negocios, si tienen empresas, si tienen pequeños negocios, también hacen una administración, hacen una planificación de sus negocios, de sus empresas, de sus recursos. Y hay planes que se van a hacer, planes a corto, a mediano, a largo plazo. Y esto va a depender de las posibilidades de cada persona, también de su autoestima cuando es una planeación personal, una administración personal, de la autoestima, o sea, quiere decir de cómo la persona reconoce cualidades que le van a permitir tener éxitos en una empresa o en un proyecto personal de acuerdo a los estándares del mundo. Y el lugar que ocupe ese sujeto en el contexto donde se desarrolla. De esta manera, de acuerdo a las necesidades que tiene cada cual, recuérdense que habíamos dicho que los individuos podemos tener necesidades biológicas, pero necesidades socialmente y culturalmente determinadas. Habíamos dicho la necesidad de reconocimiento, la necesidad de vivir en plenitud de bienes materiales y también la autorrealización. Estoy hablando de modo general, desde un enfoque muy plano, pero muy puntual de lo que sería los procesos de planeación personal o también empresarial, ¿por qué no? Por eso les dejé abajo un dibujo de la planeación empresarial. O sea que siempre hay una visión de mis proyectos personales o empresariales, una visión y de acuerdo a esto se dicta una misión, o sea, se trazan estrategias y planes a corto, mediano y plazo que se van a ejecutar. Y entonces la persona empieza a hacer un control que puede ser externo o puede ser interno, un autocontrol de cómo se van cumpliendo esos planes de acuerdo a la visión y la misión que la persona puede tener. Y esto hoy en día es muy común tanto en la vida personal como en la vida social, cultural y empresarial. Entonces yo quiero en este momento pues decirles que a veces, siendo cristianos, podemos tener esta visión. O sea, no tener a Dios en nuestra visión general. Y entonces yo vengo hoy a hacerte un llamado y decirte, cualquier cosa que hagas, entrégasela a Dios. Cualquier planeación que hagas, hay que entregársela a Dios. Pero a veces nos quedan restos en nuestra mente de nuestra vieja naturaleza. Y entonces empiezan a aparecer ideas como estas. Y si queremos renovar nuestra mente, o sea, es importante, ya lo hemos hablado, tenemos que renovar nuestra mente porque en la mente se dan los pensamientos y los pensamientos producen acción. Por tanto, si en mi mente todavía existen pensamientos de la vieja naturaleza con mucha fuerza en cuanto a lo que es la planificación de mi vida, que es tan importante,
porque si soy cristiana, mi planeación tiene que estar en primer lugar hecha por Dios. Entonces yo les traigo algunas formas de un poco renovar esa mente en cuanto a estas ideas. Es usual encontrar a las personas que aún siendo cristianas pueden decir, yo solo confío en mí. Sin embargo, en contraste con esta posición, nos encontramos la palabra de Dios en Proverbios 3, del 5 al 6, que dice, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia, reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. O sea, fíjense el contraste, ¿verdad? Yo estoy confiando en mí, sin embargo, la palabra dice, confía en el Señor, porque el Señor es tu proveedor fundamental. Por ejemplo, también nos encontramos pensamientos como estos. Yo puedo garantizar el cumplimiento de mis proyectos y metas. O sea, ya yo lo planifiqué. Incluso puede ser que haya tenido en cuenta el Señor en algunos momentos, pero yo puedo garantizar el cumplimiento de esos proyectos y metas. Miren lo que dice la palabra de Dios. Pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Proverbios 16:3. O sea, hay un contraste en que todo lo que hago, todas las obras que hago y todos mis proyectos se van a cumplir porque los pongo en manos del Señor. Vamos a otro planteamiento. Solo confío en mí, me cuido solo. La palabra dice, no permitirá que tu pie resbale. Jamás duerme el que te cuida. Salmo 121:3. Otro planteamiento, yo soy mi propio proveedor. Dice la palabra de Dios, así que mi Dios le proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Otro planteamiento, yo aplico mi propia justicia. Dice la palabra de Dios, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Hará que tu justicia resplandezca como el alba, tu justa causa, como el sol de mediodía. Salmos 37, del 5 al 6. Otro planteamiento, yo resuelvo mis problemas, no necesito ayuda de nadie. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros que ya tenemos lo que hemos pedido. Primera de Juan 5:15. O sea, yo les doy este consejo porque a mí me ha dado resultados. O sea, en mi caminar de la mano de Dios, tratando de renovar también mi mente y de que mis pensamientos estén renovados, porque los pensamientos son los que generan acciones y emociones, que no son malas las emociones, lo que tiene que estar en función de cumplir la voluntad de Dios, que te den fuerza para eso. Pues yo he hecho esto, o sea, yo he tratado de hacer una lista de cuáles son los pensamientos que están más apegados a mi vieja naturaleza y yo he puesto la palabra de Dios y así yo he tratado de cuando tengo alguna idea que no es totalmente alineada a la mente de Cristo y a la palabra de Dios, pues yo lo elimino y lo sustituyo por la palabra de Dios. Es un recurso importante que nos permite renovar el entendimiento, llenar nuestra mente de pensamientos positivos, de pensamientos piadosos que emanan de la propia palabra de Dios. Yo espero que esto les resulte y que puedan aplicarlo, que si quieren después me comenten cómo le ha ido con esto. Ahora, esta estrategia espiritual que es para la victoria desde Cristo, tiene fundamentos que son bíblicos y son básicos que no podemos olvidar. Primero, que Dios es dueño de todo. Y ven la palabra de Dios que dice, el Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Eso está en Salmos 24:1. O sea, Dios es nuestro proveedor. A veces decimos, no, porque si perdí esto, si perdí dinero, si perdí un empleo, si perdí un auto. Bueno, es que Dios da y Dios quita. Y Él es el dueño de todo. Y como Él es el dueño de todo, Él es tu proveedor. O sea, ya lo vimos, Dios proveerá todas nuestras necesidades. Todas nuestras necesidades. Siempre y cuando nuestras necesidades estén alineadas a los deseos fundamentales del Señor en nosotros. No son necesidades ni deseos que no sean piadosos y que nos lleven al pecado. Ahora, todo esto que Dios nos ha dado por gracia, tenemos que saberlo administrar. Por eso hay dos fundamentos que vamos a explicar en la cápsula de hoy, que es saber administrar la gracia multiforme que Dios nos ha dado, y Pedro nos llama en la palabra de Dios a esto, y ser también buenos mayordomos y buenos administradores, ¿verdad? Entonces, esto es importante que lo sepamos y vamos a explicarlo, ¿verdad? O sea, ¿por qué tenemos que ser
fieles administradores de la gracia multiforme de Dios. Esto es importante que lo sepamos porque Pedro nos invita en la palabra de Dios a ser fieles administradores de la multiforme gracia de Dios. Esto implica una invitación a ser responsables con los favores inmerecidos que nos concede Dios, con los dones que nos otorga el Espíritu Santo, a compartir esta gracia con otras personas, usar los dones para la edificación de la iglesia y sobre todo cumplir la voluntad de Dios para agradarlo. Las bendiciones abundantes del Padre ya están listas para todos sus hijos, solo debemos ser comprometidos, responsables para alcanzarlas. Debemos ser buenos imitadores de Cristo y vivir en santidad, como obreros probados que no tenemos de qué avergonzarnos. Alabado sea Dios Padre nuestro, Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Eso aparece en Efesios 1:3. Dios nos escogió, nos dio redención de nuestros pecados y nos selló como propiedad suya. Son hermosas bendiciones espirituales que debemos multiplicar con nuestras actitudes. Ahora, ¿cómo podemos concretar esta administración de la gracia de Dios? ¿Cómo podemos concretarla? ¿Cómo podemos concretar esto? Porque los planes bien pensados son puras ganancias, los planes apresurados son puros fracasos. Proverbios 21:5. La doctrina bíblica de la mayordomía define la relación del hombre con Dios, quien es el dueño de todo y convierte a sus hijos en colaboradores para administrar todos los aspectos de nuestra vida. En efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Esto aparece en 1 Corintios 3:9. En el sentido bíblico, el mayordomo administra los bienes de Dios, quien es su patrón, dado que todo pertenece al Señor, como ya habíamos dicho. Todas las cosas deben ser administradas en el nombre del Señor. Por tanto, la mayordomía es un favor que Él nos concede para ayudarnos a crecer en su amor y obtener la victoria. Esto es importante que lo sepamos. Por tanto, en contraposición al gráfico anterior que habíamos explicado, aquí tenemos un acercamiento, por supuesto, muy general a lo que sería la administración de la gracia multiforme de Dios, cumpliendo con lo que Pedro nos dice en la palabra de Dios. Y vemos entonces que esta planificación que antes estaba guiada por nuestros propios intereses, deseos y deseos de éxito en el mundo, hoy nuestra planificación como cristianos de nuestra vida, de todo lo que hagamos, debe estar mediada por la visión de Dios. O sea, y está mediada por esa fe, por esa necesidad de creer y de tener confianza en que las promesas de Dios se van a cumplir. Por tanto, tenemos que tener una vida centrada en Cristo, una vida cristocéntrica. Y todos los planes van a ser bien pensados porque vienen de la mente de Cristo, alineada con nuestra mente a través del Espíritu Santo. Fíjense lo que dice aquí la palabra de Dios en Lucas 14, 28, 30. Dice, esto aparece cuando se está hablando del precio del discipulado, pero viene muy bien con el tema que estamos también explicando. Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que la vean comenzarán a burlarse de él y dirán, este hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir. Vuelvo a explicar que esto aparece en Lucas cuando se habla del precio del discipulado, cuando Jesús está hablando, pero es un ejemplo muy importante de lo que es la planificación. O sea, ¿acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminar? Estamos hablando de una planificación espiritual. Ahora, también la ejecución y la toma de decisiones en nuestros planes está guiada por el Espíritu Santo, porque es la inteligencia espiritual la que te permite tomar una decisión y alejarte del mal. Acuérdense que también esa toma de decisiones está mediada por los preceptos bíblicos, normas, ordenanzas que aparecen en la Biblia, por eso la inteligencia espiritual también es inteligencia moral. Entonces, el discernimiento como don del Espíritu Santo nos permite discriminar entre el bien y el mal, porque todas las acciones amorosas
En el amor se da el cumplimiento de la ley y nos permite alejarnos del mal y andar en caminos de santidad. Y, por supuesto, que el control ya no va a ser un control externo o un autocontrol alejado del Espíritu Santo, como se hacía cuando no éramos cristianos, sino que este control lo ejerce el Espíritu Santo en todas las fases del proceso, porque el Espíritu Santo nos está dando orientaciones, dirección para cumplir la voluntad de Dios, y por eso también el discernimiento aparece en las tres fases de la administración de la gracia. Fíjense lo que dice la palabra de Dios en Éxodo 39, del 42 al 43, dice: los israelitas hicieron toda la obra tal y como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Moisés, por su parte, inspeccionó la obra y al ver que la habían hecho tal y como el Señor se lo había ordenado, los bendijo. Fíjense qué interesante es esto, porque está hablando de que Moisés, que también era un estratega importante, está hablando de que Moisés inspeccionó la obra que el Señor había ordenado. O sea, estamos hablando de un control espiritual, tal y como el Señor se lo había ordenado, y los bendijo. Este es el resultado, la bendición. Entonces creo que esto es un buen ejemplo para que nosotros, a partir de estos elementos generales, empecemos a administrar la gracia multiforme que el Señor nos ha dado. Y creo que esto va a ser de gran bendición para todos, y a partir de ahí usted puede hacer su planeación personal, porque realmente de esta planeación general se puede derivar planeaciones que usted haga para su vida cristiana, en todos los aspectos de su vida, en sus negocios, en su vida personal, en su vida familiar. Esto es muy importante. Entonces yo estoy invitándote, porque esto va a ser todo por el momento, te estoy invitando a que, si tú no conoces al Señor y si tú quieres comenzar una vida cristiana, pues es importante que lo reconozcas en todos tus caminos. Es importante que, si además has perdido el primer amor, y si ya no tienes el fervor apasionado y el compromiso de antes, porque apareció a lo mejor la rutina, la costumbre, ha sustituido el amor intenso hacia el Señor, pues necesitas reflexionar sobre tu vida para que rescates el deleite de este primer amor y te encuentres de nuevo con Jesús. Y yo les invito a que hagan esta oración escritural, porque se basa en versículos bíblicos, porque la palabra dice: y al que a mí viene no le rechazo, Juan 6:17, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. También dice la palabra que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees desde tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces yo te invito a que hagas esta oración y te declares hijos de Dios. No te vas a arrepentir. Es la mejor opción en tiempos como este. Será hasta la próxima vez. Fue un gusto y un placer. Bendiciones de lo alto.